Hermanos, invito al hermano del doctor Ever Palomino, quien como parte de la conferencia tendrá el mensaje de la palabra de Dios en esta mañana. Hermano Ever, que Dios te bendiga. Hermanos, una vez más, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes compartiendo en estos días. Para mí ha sido un gozo y un privilegio estar acompañándoles como iglesia en el día viernes, ayer sábado y hoy domingo al concluir nuestra sesión que hemos tenido durante este tiempo. Para mí ha sido un privilegio grande estar aquí en la primera iglesia bautista de Fernando de la Mora y no me canso de felicitarles por el buen trabajo que ustedes han estado haciendo en este lugar. Sin duda alguna, como dice la palabra de Dios, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y sin duda alguna que Dios ha estado en su fidelidad con ustedes en lo que ustedes están haciendo en este lugar. En esta mañana, para concluir nuestras sesiones sobre los desafíos contemporáneos de la iglesia, quisiera hablar de un tema que creo aqueja a cada uno de nosotros. Y ojalá que cada uno de nosotros podamos ser un instrumento para bendecir a alguien más durante esta semana, durante los próximos días, semanas y meses. Y quisiera compartir con ustedes un pasaje que quiero que lo tenga ahí en su Biblia o en su iPad o su teléfono. Y es en el segundo libro de Samuel, capítulo 13. Son 30 y tantos versículos y por lo tanto no voy a leer cada uno de estos versículos, siendo que es un pasaje bastante largo, pero sí voy a ir haciendo referencia a ciertos aspectos de este pasaje. Pero espero de que al regresar a casa o durante esta semana, usted pueda regresar a este pasaje y preguntarle a Dios qué Dios le puede mostrar a usted a través de este pasaje. Hay toda una enseñanza en este capítulo 13 del libro de Segundo de Samuel. La Biblia es muy interesante. Nos presenta un sinnúmero de diferentes familias. Hay diferentes tipos de familia en la iglesia, como también los hay en la palabra de Dios. Tenemos familias monoparentales en la Biblia, donde solamente ha habido la presencia de mamá o de papá. Tenemos familias donde los abuelos fueron los que criaron a estos chicos. También tenemos este tipo de familia en la Biblia. Tenemos familias en la Biblia que fueron funcionales y otras familias que no fueron tan funcionales. Algunas saludables, otras no tan saludables. Pero lo interesante es que Dios vio la necesidad de plasmar en la escritura que tenemos este tipo de familias por alguna razón. Porque Dios sabía que a través de la historia este tipo de familia se iba a duplicar en la historia de la humanidad. Cada una de estas familias vivieron momentos silenciosos. Algunas de ellas su silencio fue muy audible. Otras familias sus silencios fueron muy callados. Pero fueron evidentes en la historia bíblica que sus silencios hablaron a gritos. En el mismo contexto en el día de hoy, tenemos familias que viven en silencios y muchas veces sus silencios son audibles, hablan a gritos en su silencio. Cada una de estas familias vivieron momentos difíciles, como momentos de enfermedad en uno de los personajes bíblicos, como Naamán, por ejemplo, un oficial de alto rango que padecía de lepra, y usted conoce que su familia pasó por un momento difícil hasta que la mano de Dios actuó a su favor. Otras familias experimentaron rechazo, como el caso de Jefté en el libro de los Jueces, donde su padre y sus hijos lo sacaron de casa porque él era hijo de otra mujer. Lo interesante en la vida de Jefté es que él enfrentó el rechazo de su propia gente, fue lanzado fuera de su hogar, va a un pueblo gentil no hebreo, y sin embargo Dios lo usa posteriormente para ser uno de los jueces de Israel. Otras familias experimentaron muerte, como el hijo de la viuda de Naín, que nosotros recordamos en el Nuevo Testamento, cuando Jesús manda a detener el féretro y habla al chico y lo trae de nuevo a la vida. Esta mujer era viuda y Dios, en la persona de Jesús, trajo a la vida de nuevo a su hijo.
También encontramos situaciones de familias que experimentaron hambre física en tiempos de hambruna, como la viuda de Sarepta, donde había juntado unos cuantos leños, tenía un puñado de harina, iba a hacerse un pan para ella y su hijo y dejarse morir. Muy diferente a suicidarse, pero abandonarse a sí mismo por la hambruna y morir. Una de estas familias que encontramos en la Biblia es la familia de David, conocido como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pudiéramos traducirlo para decir que un hombre mimado por Dios. ¿Cómo la vida de David nos puede hablar en esta mañana al considerar los momentos silenciosos en la vida de las personas? Yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el segundo libro de Samuel, capítulo 13, porque la historia de este capítulo es uno de los capítulos más oscuros del Antiguo Testamento. Es uno de esos capítulos que al leerlo nos produce cierta compunción. Es uno de esos capítulos de la Biblia que quisiéramos que no estuviera en el registro bíblico por lo que sucede al interior de esta historia. Pero el Espíritu de Dios permitió que este escrito estuviese allí para nosotros también en el día de hoy. Note usted que David tuvo 20 hijos en total, sin contar los que tuvo aquellos que no fueron encontrados en la Biblia. Pero es interesante que la Biblia nos dice que él tuvo 6 en el libro en la ciudad de Hebrón, según Primera de Crónicas, capítulo 3, y entre esos 6 que nacieron en Hebrón, nació su hijo Amnón, que es el personaje central del capítulo 13 de segundo de Samuel. Tuvo 4 en Jerusalén, tuvo 9 otros en otros lugares, y tuvo una sola hija llamada Tamar, que también es parte central de la historia del segundo libro de Crónicas, del segundo libro de Samuel, perdón. Lo interesante es que Amnón nace en Hebrón y es el primogénito de los 20 hijos de David, el hijo número 1. Pero en la historia nos narra algo muy triste en la vida de este hombre. Dice la Escritura que él se enamoró de su hermana Tamar. Podríamos decir que este fue el primer episodio de incesto familiar en la Biblia que encontramos. Cuando un hermano se enamora de su propia hermana, podríamos en la crítica textual pensar que en aquel entonces, cuando la sociedad apenas se estaba desarrollando, era permisible el que esto sucediera para la reproducción de la raza humana. En ningún momento Dios aprobaba algo como esto, pero nos dice que Amnón se enamoró de su hermana Tamar, y ese amor creció a un punto tal que llegó el momento en que él viola a su propia hermana. Y lo interesante es que en el versículo 11 al 14, esto nos muestra que viola los preceptos de la ley de Dios. Las familias se enfrentan momentos difíciles que muchas veces no son tan audibles. Las familias se enfrentan momentos dinámicos que mueven las aguas y muchas veces no lo sabemos. Lo interesante es que en los versículos 11 al 14, invitándole a leer esos versículos, dice la Escritura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 13, y cuando ella se las puso delante para que comiese, porque él adujo que estaba enfermo, asió de ella y le dijo: ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió: no, hermano mío, no me hagas tal violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aún tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y la violó. ¿Qué episodio más triste y más macabro para tener a las 11 de la mañana en un templo evangélico? Hablar de un episodio como este. Pero lo interesante es que con lo sucedido, el padre no hizo absolutamente nada al respecto. Y David, como hijo de Dios, como rey de Israel, no hizo nada al respecto. Y el hogar de David muestra
una severa disfunción. Mis hermanos, aún en la iglesia del Señor hay disfunción. Aún en las iglesias tenemos familias que no son saludables, no porque quieren ser saludables, sino porque no saben cómo ser saludables. Y es nuestra labor como iglesia, como comunidad de fe, el abrir los espacios para manejar situaciones que nuestras familias claman a gritos en su silencio por ayuda. Hay veces pensamos que esta es responsabilidad del Estado o de las instituciones médicas o de salud mental, pero Dios nos ha dado a nosotros el ministerio de la reconciliación en cómo trabajar con personas en situaciones de disfunción. Es interesante que la historia toma otro rumbo, pareciera que toma otro rumbo, pero es la continuación de la historia. Y nos dice la Escritura que Absalón, el tercer hijo de David, intercede y consuela a su hermana ante la ausencia afectiva de papá, y él le recibe en casa. Lea conmigo el versículo 20 y dice: y le dijo su hermano Absalón: ¿ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y Absalón transformó su casa como un sitio de refugio para alguien que había sido maltratado. Hermanos, la iglesia es un Absalón, debe ser un Absalón, tiene que ser un Absalón, donde las diferentes dinámicas que se dan en la iglesia, por muy disfuncionales que sean, las personas tengan la oportunidad de ser recepcionadas y contenidas. Absalón hizo algo como esto. Pero lo interesante es que David solo se enoja ante esta situación y recuerde, hasta este momento no ha intervenido ni ha hecho algo. En el versículo 21, ¿qué nos dice? Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Qué interesante que en medio de las disfunciones que vivimos como familias, como individuos, una de las emociones prevalentes es el enojo. Y muchas veces ese enojo, cuando no es encauzado, cuando no es gerenciado, puede producir mucho más daño que el acto en sí. David, dice la Escritura, que se enojó en gran manera. Y la relación entre los dos hermanos, entre Amnón y Absalón, se rompe. Usted puede leer en el versículo 22 que dice: mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había violado a Tamar su hermana. Bien textual lo que la Escritura nos está diciendo. Ahora un problema de violación trajo otro problema al interior del sistema familiar. Amnón y su hermano Absalón se distancia, y la expresión aborrecer era resentimiento lleno de amargura. Mis hermanos, en los momentos de disfunción y de crisis, los triángulos siempre van a aparecer. Los triángulos se van a hacer evidentes. Absalón jugó ese rol de ser un triángulo en la situación de dos hermanos, donde uno había sido el agresor del otro. David solo se enoja ante la situación. La relación entre los hermanos se rompe y Absalón alimenta su enojo, su resentimiento por el espacio de 2 años. Lea conmigo el versículo 23 y dice: aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Hazor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey. Y aquí se comienza a desarrollar la tercera trama de esta película. Mis amados, ese enojo que alimentó Absalón creó en él ese resentimiento y esa amargura, y él empezó a maquilar en su mente: ¿cómo puedo vengar el atropello que mi hermana recibió? Cuando nosotros tenemos agendas que no hemos resuelto, dolores, tarde que temprano, nos van a alcanzar. En la experiencia de Absalón, alimentó tanto su enojo que empezó a maquinar: ¿cómo puedo vengar a mi hermana Tamar?
de mi hermano Amnón. Por 2 años estuvo manejando esta situación y el silencio se hizo evidente. Lo interesante es que Absalón usa la manipulación para vengarse de su hermano Amnón. Usted puede mirar que en los versículos 24 al 27 convida a una gran fiesta donde iban a trasquilar muchas ovejas y lo tomó como una faena de trabajo. Pero él tenía en su mente algo más macabro. Él planea cómo encontrarse con Amnón, da instrucciones para asesinar a su propio hermano. En el versículo 28 dice: y Absalón había dado orden a sus criados, diciendo: os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Tremenda orden, ¿no es cierto? Yo no quiero hacerlo con mis propias manos, pero soy el autor intelectual del asesinato de mi propio hermano. Y efectivamente se llevó a cabo. Amnón muere y Absalón es el autor intelectual. Versículo 29 dice: y los criados de Absalón hicieron con Amnón como Absalón les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey, montaron cada uno en su mula y huyeron. Si él pudo matar a nuestro hermano, a lo mejor nos puede matar a todos los demás. Mis amados, son historias tan tristes en la Biblia y hay veces generan en nosotros una serie de emocionalidades mixtas. Pero por algo Dios ha permitido que este pasaje esté incluido para nosotros hoy. Hay veces quizá no somos autores intelectuales de matar a alguien más físicamente, pero le podemos asesinar en nuestra mente, emocionalmente. Tal vez cuando abandonamos a otros a su propia margen, cuando no hacemos lo que otros podrían necesitar que nosotros hagamos. Y la Biblia nos dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también se le cuenta como una falla. Es muy notable en este pasaje cómo Amnón muere y la forma asesinada en que cae. Y la muerte de Amnón genera crisis a David y comienza la continuación de esta trama. Si usted mira los versículos 30 y 31, entonces levantándose David, rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Ahora un padre entra en crisis. Absalón no tiene más remedio que huir de la casa paterna y se va por el espacio de 3 años a Jesús. Recuerde, tuvo 2 años para maquinar la muerte de su hermano y ahora se autoexilia por 3 años más en un pueblo gentil. En el versículo 38 nos dice: así huyó Absalón y se fue a Jesús y estuvo allá 3 años. ¿Qué significaba para un hebreo su autoexilio? En el Antiguo Testamento Dios creó lo que se conocieron como las ciudades de refugio. Alguien cometía un crimen y tenía que salir de allí, y era una manera justa de que el opresor fuera a una ciudad de refugio donde nadie le podía tocar. Pero en el momento que él salía de la ciudad de refugio, él estaba disponible para ser juzgado o matado. Absalón va a una de las ciudades de refugio, a Jesús, por 3 años. Lo interesante es que Absalón huye de la casa, pero David siente enojo, frustración, dolor, angustia, pero aún así, aún todavía no ha hecho nada al respecto. La violación de su hija, la muerte de Amnón su hijo, y ahora la tristeza que su hijo, que cometió el crimen, no le veía por 3 años. Es notable que dice en el versículo 31 del pasaje, cuando nos dice que levantándose David rasgó sus vestiduras y los que estaban con él le acompañaron. David lamentablemente no estaba manejando la situación familiar. Mis amados, hay algo interesante para nosotros a la luz de la Escritura, y es
el que todos nosotros somos vulnerables en cualquier estado de nuestra vida. No hay matrimonio perfecto, no hay familia perfecta, no hay iglesia perfecta, no hay nadie que es perfecto, pero Dios nos ha dado la capacidad y la oportunidad de que nosotros podamos poner nuestra vida en las manos de Él. La actitud de David es una actitud de silencio, de mucho dolor y confusión. Es notable que David como padre está ante uno de los momentos más críticos de su vida. Recuerde, él es rey en este momento. David ha perdido 3 hijos. Ha perdido a Tamar, ha perdido a Amnón y ha perdido a Absalón. Uno de ellos físicamente, pero los otros 2, uno con el dolor de una violación, donde de acuerdo a la ley de Israel, ella nunca más se podría casar. En aquel entonces era una situación bastante crítica, porque una mujer soltera y una mujer sin hijos no tenía parte en el pueblo de Dios, era alguien de segunda clase. Absalón huye al exterior por 3 años y David lloraba por su hijo todos los días. Lea conmigo el versículo 37 porque es muy diciente. Mas Absalón huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur, y David lloraba por su hijo todos los días. ¿Cuándo fue la última vez que usted y yo lloramos por nuestros hijos? ¿Cuándo fue la última vez que vimos quizá a nuestros hijos hacer algo que nosotros pensamos que no era lo más saludable, pero aún así siguen siendo nuestros hijos? No era para criticar la acción de David, porque él cada día lloraba por su hijo Amnón, como también lloraba por su hijo todos los días. Lo interesante en la historia es que en medio de ese dolor no procesado, David desea ver a Absalón, pero no hace nada al respecto. ¿Nota usted la ambivalencia emocional? ¿Cuántas veces nosotros hemos vivido también esa ambivalencia emocional de querer pero no hacer, de hacer pero no querer? Y él cada día les extrañaba, pero no hacía nada al respecto. El versículo 39 nos dice: y el rey David deseaba ver a Absalón, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. No nos menciona la Biblia cómo él manejó su duelo por Amnón, pero según la Biblia dice que ya estaba consolado. Pasó la historia, pasó la página, lo dejó en el olvido, lo procesó y no está escrito, no sabemos. Pero de acuerdo al escrito nos dice que él ya estaba consolado, ya pasó la situación, pero ahora tengo al otro hijo que está en el autoexilio, Absalón. Lo interesante es que entran otros personajes en la historia. Joab, que era el oficial del ejército, ministro de guerra tal vez, procura el regreso de Absalón y en todo el capítulo 14 se dedica a establecer el contacto con Absalón en tierra ajena y traer noticias al rey. Fue como el heraldo que traía información. Y él procura el regreso de Absalón, va a Gesur, convence a Absalón y en el capítulo 14, versículo 23, convence a Absalón al decirle: tu padre está muy lamentado por lo que ha pasado, por favor regresa. Y dice en el versículo 14, versículo 23, se levantó luego Joab y fue a Gesur y trajo a Absalón a Jerusalén. Podríamos decir que la historia, si se hubiera terminado allí, podríamos suspirar y decir: por fin se resolvió esta situación. Pero lamentablemente no fue así. David no ve a su hijo por 4 años más. Yo quiero que usted vaya haciendo su matemática. Absalón duró 2 años planeando matar a su hermano, dura 3 años autoexiliado. Lo convence Joab que regrese a Israel. Regresa a Israel y pareciera que ahora la situación se va a arreglar. Pero ahora al regresar al pueblo, David no ve a su hijo por el espacio de 4 años. Han sido 7 años
en que no ha habido contacto entre padre e hijo. Sabe que uno de los flagelos que tenemos en el día de hoy es cuando las familias internamente no manejan sus crisis, sus conflictos, y más bien aflora el enojo, la ansiedad, el temor, la angustia, la tristeza, pero no se habla de lo que se está sintiendo. David, dice la Escritura, que entonces en el capítulo 14, versículo 24, mas el rey dijo: váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. ¿Qué situación más crítica? Que se vaya a su casa y no vea mi rostro y no vio el rostro del rey. Mis amados, las relaciones entre padre e hijo se han distanciado. El hogar es un caos. Pero aún así, David es el rey de Israel. Deténgase conmigo por un momento. Entonces, ¿cómo David logra el epitafio de ser un hombre de acuerdo al corazón de Dios? Entonces, ¿cómo es posible que con todo esto que estamos leyendo, aún la Escritura dice que David fue un hombre mimado por Dios? Interesante, ¿no es cierto? Porque Dios no nos ve por lo que nosotros somos, sino por lo que podemos llegar a ser en sus manos. Y esa es la gracia de nuestro Dios. Cuando el coro esta mañana cantaba: grande Señor es tu fidelidad, más vale que usted crea que no es solamente un canto. Dios es fiel. Y mis amados, aunque él no vio el rostro del rey y se había distanciado de la relación, pareciera que Absalón guardaba todavía ese resentimiento de lo que había pasado en el hogar paterno. Y usted puede notar que Absalón comienza a planear cómo allegarse a su padre. Podríamos leer y pensar de que él estaba tratando de reconciliarse con papá, pero cuando usted lee el contexto del pasaje se da cuenta que no es así. Absalón comienza a planear esto y Absalón comienza a desestabilizar poco a poco el gobierno de su padre. Si usted continuamente lee el capítulo 15 va a darse cuenta todo lo que Absalón hace en el espacio de esos 4 años. ¿No me quieres recibir, papá? Yo voy a desestabilizar tu reinado. Cuando las agendas no son resueltas, otros males pueden venir. Lo interesante en esta historia es que él desestabiliza el gobierno de su padre. Absalón se subleva contra su padre y el ejército de David lamentablemente tienen que responder. Y el capítulo 18 es uno de esos capítulos pero tan tristes. Absalón maneja el tráfico de influencias. La gente necesitaba ir a Jerusalén para hacer juicios por tierras, por lo que fuese. Y él les decía: yo soy el hijo del rey. Yo te puedo resolver eso, pero si yo soy el hijo del rey, ven acá, yo te resuelvo. Y haciendo el tráfico de influencias, Absalón formó su ejército y un día pretendió darle golpe de estado a su propio padre. Lo lamentable en el capítulo 18 es que el ejército de Israel tuvo que responder ante el posible golpe de estado y David no hace nada al respecto. El ejército sale. Mis amados, Absalón se subleva, el ejército responde y Absalón muere en batalla. Y David lamenta profundamente la muerte de su segundo hijo. Lea conmigo el capítulo 18, el versículo 33. Y note usted que estamos yendo sobre la historia, pero yo espero de que usted pueda, si para usted es interesante, continuar la lectura de esta historia. Pero mire lo que sucede en el capítulo 18, versículo 33. Entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró y yendo decía así: hijo mío, Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti? Absalón, hijo mío, Absalón.
una de las expresiones de un dolor profundo. Lamentablemente, Absalón muere y nunca se solucionó la situación con su padre. Mis amados, cada día necesitamos vivir al día. El pan de hoy no nos alimenta mañana, ni el pan de ayer es suficiente hoy. Qué interesante fue para David el mandar a traer a su hijo y por 4 años no verlo, y luego tener que lamentarse y clamar a Dios por la muerte de su hijo. Los momentos silenciosos, mis amados, llegan a toda persona. Los momentos silenciosos, aunque dolorosos, con la ayuda de Dios, los podemos manejar. Es interesante notar en la conclusión de esta historia, en el capítulo 22 del libro de Segundo de Samuel. Si usted voltea unas páginas en su Biblia, que no es históricamente como sucedieron los hechos, pero usted puede notar en todo el capítulo 22, en los cerca de 51 versículos, que ahora David está procesando su dolor. Este es considerado como uno de los escritos de David, que nos preguntamos por qué no estuvo incluido en los salmos de David. ¿Por qué este no fue un salmo incluido en el libro de los salmos? Tiene toda la literatura de ser un salmo. Yo quiero leer con usted alguno de estas plegarias que él hace en el capítulo 22, porque él dice en el versículo 2 y 3, el Señor es mi roca, mi baluarte y mi libertador, mi Dios, mi roca en quien me refugio. Versículo 17, extendió la mano desde lo alto y me tomó, me sacó de las muchas aguas. Versículo 20, también me sacó a un lugar espacioso, me rescató porque se complació en mí. Versículo 29, porque tú eres mi lámpara, oh Señor, el Señor alumbra mis tinieblas. ¿Qué nos quiso decir David con este escrito? Había llegado a la conclusión en su vida que él vivió en oscuridad, que no hizo lo que debió haber hecho, que le falló a su hijo o a sus hijos, que no supo cómo manejar la crisis o los silencios de su hogar. ¿Qué nos habrá querido decir David? ¿Era un canto de liberación? ¿Era un canto a Dios por culpas adquiridas? No nos dice. Pero cuando leemos el capítulo 22, sí nos dice que habló David a Jehová las palabras de este cántico el día que Jehová le había librado de la mano de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. ¿Y de la familia? ¿Qué pasó? No sabemos. Hay tantas cosas en la Biblia que no fueron concluidas. El cántico pareciera que era dar gracias a Dios porque Dios lo libró de los moabitas, que fue a la guerra y ganó las batallas. Pero no nos dice que Dios lo libró de su proceso de pérdida por la pérdida de sus hijos. No nos menciona a lo largo del capítulo 22 nada referente a su familia. David, rey, papá, ¿qué pasó? ¿Resolviste la situación? La Biblia no nos dice si él lo resolvió. Pero hay algo muy interesante para nosotros, y es el entender que esta historia nos invita a cada uno de nosotros en el siglo XXI a entender que la presencia de Dios, aun a pesar de nuestras dificultades y silencios, Dios nunca abandona su creación. Dios nunca nos abandona. Yo no sé cuál es su silencio en esta mañana. No sé por qué silencio quizá usted está pasando. Puede ser un silencio de problemas de hogar, problemas financieros, problemas de relaciones, problemas de expectativas no resueltas, problemas de comunicación, problemas de ruptura de relaciones. No sé cuál puede ser su silencio. Enfermedad. Esta mañana el pastor nos guiaba en oración por 2 miembros de la congregación que están padeciendo enfermedad,
¿Cómo será estar en un lecho, en un hospital? Es un silencio donde hay más signos de preguntas que respuestas. Los silencios traen muchos silencios y hay veces esos silencios hablan a gritos. Pudimos escuchar el grito de David: Absalón, hijo mío, Absalón, quién me diera la oportunidad de morir en tu lugar. ¿Ha escuchado usted esas expresiones? ¿Cuánto quisiera que lo que le pasó a mi hijo me pasara a mí? Cuando nuestros niños son chicos y se enferman, ¿cuánto quisiéramos nosotros estar en el lugar de ellos? Cuando en familia sucede algo, ¿cuánto quisiéramos nosotros como figuras parentales vivir lo que ellos están viviendo y librarlos del dolor? Escuchamos el clamor de David, pero no escuchamos que David resolvió su crisis. No sabemos. La Biblia nos deja con la expectativa de: ¿habrá resuelto su situación? ¿Volvería a hablar con Tamar? ¿Qué cara pondría el rey padre delante de su hija que fue violada por su propio hermano? ¿No pudo arreglar nada con su otro hijo? ¿Qué memorias quedaron de Amnón? ¿Cómo manejó él esto a partir de ese momento? No sabemos. Esto me da la confianza a mí personalmente a saber que no todos los silencios son resueltos. Hay veces no entendemos por qué nuestros seres queridos mueren. Hay veces nos cuesta entender por qué situaciones críticas en familia pasan. Hay veces nos quisiéramos entender el porqué de las cosas y lo único que escuchamos es el silencio de Dios. Lo único que escuchamos es el silencio de Dios. ¿Será que Dios nos dio la espalda? ¿Será que Dios nos abandonó? ¿Será que Dios se fue? Pero Dios ha estado más presente de lo que nosotros podemos pensar. Mis amados, hay algo para nosotros en esta mañana el considerar, y es que en aquellos momentos silenciosos en nuestra vida, Dios está aún presente. En aquellos momentos que pensamos que todo es oscuridad, que todo es sombra, que parece que estamos en el vacío o estamos levitando y pensando que ya Dios se olvidó de nosotros, recordemos que nunca te dejaré, nunca te desampararé, siempre te sostendré con la mano de mi justicia, con la diestra de mi justicia, y mi salvación, mi shalom de mí vendrá. Dios siempre ha estado presente en la historia de la humanidad. Nosotros no somos la excepción. Usted y yo no somos la excepción en el plan de Dios. Y Dios conoce nuestro pasado, Dios conoce nuestro presente, Dios conoce nuestro futuro y Dios conoce nuestra eternidad. Y eso significa que hay esperanza, que podemos confiar en Él, que Él nunca nos va a soltar de su mano, nunca nos va a dejar. Permítame contarle una historia. Yo soy muy amante de las historias. Y en cada vez que voy viajando a diferentes lugares, yo entrevisto personas, hago preguntas relacionadas al ambiente, a sus vidas, etcétera. Siempre tengo la oportunidad de compartir con personas y preguntarles acerca de su vida. Yo estaba en la ciudad, en Dakar, Senegal, hace algunos años atrás. Y nos recibió alguien que era un diputado, un senador de la República. Estábamos en una iglesia trabajando con un grupo de líderes, una iglesia muy, muy fuerte, y él era un miembro de esta congregación. Al terminar, el pastor nos dijo a los 3 invitados que estábamos para esas conferencias que el hermano fulano de tal nos iba a llevar a cenar a su casa. Por supuesto que cuando uno es un invitado, uno va donde lo llevan, ¿sí? Así que fuimos, pero cuando llegamos a la casa de este senador, vimos un grupo de soldados armados en la casa, y bueno, ahí
en el caso particular mío, viniendo de Colombia, yo dije, no, este parche es fuerte, aquí pasa algo. Sí, esto no son militares, eran personas que no estaban en traje militar, sino con uniforme de fatiga, no militar. Así que entramos y ya tenían varias personas para atendernos, para recibirnos. Nos sentamos a comer y había una mesa muy apetitosa, etcétera. Y nació en mí la inquietud por preguntarle a nuestro persona que nos invitaba algo sobre su vida. Y entonces él nos dijo que él era alguien en el Senado y había sido uno de los miembros de la resistencia senegalés que estaba en contra del gobierno y que el gobierno no le brindaba protección política, así que él tenía que usar su grupo armado, es decir, era casi como gente de la guerrilla que les estaba protegiendo a ellos. Y bueno, ahí ya empezó el hermano Palomino a orar a los 12 apóstoles, a la Virgen, a la Trinidad y a todos los demás. Viniendo de Colombia y conociendo la realidad de mi país, yo decía, en cualquier momento cualquier cosa puede pasar en este lugar. Yo estaba como misionero visitando en ese lugar y me imaginaba los titulares, ¿no es cierto? Misionero muere en enfrento guerrillero con el gobierno, etcétera. Pero cuando me senté a hablar con él, le pregunto yo a él, ¿su familia, usted tiene familia, senador? Y me dice, no, yo por la lucha armada, yo decidí no tener familia porque no quería sacrificar ni a una mujer ni a los hijos en la revolución acá. ¿Cómo ha manejado usted tantos años sin una compañía, sin tener con quién conversar, etcétera? Y me dice, son los momentos más solitarios que vivo cada noche. Pero el refugio para mí ha sido dos. Uno, que Dios me dio la oportunidad de conocerlo en batalla. El hombre que me servía de escudo en la guerrilla, él murió en mi lugar. Y este hombre, cada día que salíamos a hacer los recorridos de guerrilla, este hombre siempre me decía, oficial, vaya usted atrás. Y él siempre iba adelante. Un día hubo una mina, él pisó la mina, lo destrozó totalmente, a mí me lanzó. Hay esquirlas en mi cuerpo que nunca pudieron sacar. Pero este hombre, cada día que salíamos, él se persignaba. Él se persignaba 3 veces. Y yo le pregunté, ¿por qué te persignas 3 veces? Y él le dijo, porque una es por el Padre, otra es por el Hijo y otra es por el Espíritu Santo. Y yo empecé a persignarme también, a seguir el ritual que él hacía. El día que nos agarró la mina, tuvimos que salir de carrera y él no tuvo tiempo de persignarse. Y ese día murió. Y le pregunté, ¿y tú crees que el hecho de no haberse persignado fue la razón por la cual murió? Y me dijo, no sé. Pero eso me invitó a pensar el significado de la cruz. El significado de la cruz. Y empecé a leer sobre el significado de la cruz. Y empecé a leer sobre qué significa la cruz. Hasta que tuve la oportunidad, cuando ya se abrieron elecciones y salía a un mundo libre, lo primero que hice fue buscar un sacerdote. Y las explicaciones que él me dio me parecían muy elocuentes, pero una de las criadas que venía a limpiar mi casa asistía a la iglesia tal, y ella me invitó a ir a uno de sus servicios. Y allí escuché la predicación del significado del Cristo de la cruz. Y por los pasados 9 años, yo he seguido al Señor. Pero fueron momentos muy silenciosos que viví todo ese tiempo con la zozobra de morir en el monte. Mis hermanos, cada historia de cada vida es diferente. Usted está escribiendo su propia historia también, como padre, como esposo, como abuelo, como abuela, como esposa, como madre, como joven, señorita, novio, novia. Como ser social usted está escribiendo su propia historia. Y tal vez al escribir su historia hay momentos silenciosos. No los evite.
No trate de ignorarlos, no trate de esconderlos, no trate de dejarlos en la letanía. Viva esos momentos silenciosos en su vida, porque aún allí en esos momentos silenciosos, Dios habla y Dios está presente. Quiera Dios bendecirnos en esta hora. Y oro por usted porque en aquel momento silencioso que usted viva, usted pueda reconocer y recordar que no está solo o sola. Que en ese momento silencioso, cualquiera que sea, Dios está presente. Inclinemos nuestro rostro y hablemos con Él. Oh Dios precioso, en esta mañana, en este lugar tú conoces cada corazón y cada mente aquí presente. Conoces cada realidad, cada sombra, cada luz, cada escasez, cada abundancia, cada salud como cada enfermedad. En esta mañana aquí en este lugar, oh Dios, estamos en tu santuario. Y Señor, tú estás y reconocemos que estás en todo lugar. Pero te damos gracias porque nos has dado la oportunidad, el privilegio de congregarnos como una comunidad, porque queremos dedicar este tiempo exclusivamente a ti. Señor, en esta mañana queremos traer nuestro momento silencioso delante de tu altar. En esta mañana queremos traerte como una ofrenda grata aquel silencio que quizá nos apena, aquel silencio que quizá nos aqueja, aquel silencio que quizá nos conmueve, que nos genera ansiedad, tristeza, enojo, soledad, angustia. Queremos traer ante tu presencia nuestro silencio y que tú puedas escucharlo audiblemente, Señor. Y te suplicamos, por favor, que nos des la fortaleza, nos des la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos des, Señor, la premura, la disposición a dejar que tú entres a trabajar en nuestro silencio. Danos la humildad también para reconocer que no somos tan fuertes como pensamos que somos. Danos, Señor, un corazón sensible a entender que no es con espada ni es con ejército, sino que es con tu espíritu que nos abrimos, nos disponemos a ti y te permitimos a ti trabajar en nuestra vida para la honra y la gloria tuya. Gracias, Dios Padre, porque la promesa tuya es que nunca nos dejarás ni nunca nos desampararás y que siempre, siempre nos sostendrás con tu mano derecha. Permítenos siempre estar tomados de esa mano tuya, Señor, y recordar que tú eres fiel y que nunca nos vas a abandonar. En el nombre que es sobre todo nombre te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, oramos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos. Pastor. Queridos hermanos, en este momento, como símbolo de nuestra gratitud al Señor y también por la oportunidad que el Señor nos ha dado para escuchar estas conferencias, que ha sido de mucha bendición el día de hoy. El mensaje no pudo haber sido más inspirador. Y como símbolo de esa gratitud también quiero invitar a la esposa del doctor Palomino, la hermana Karen, si puede pasar, por favor. Queremos entregar estos presentes. Muy bien. Muchas gracias, hermano Ever, y también Karen, por amar nuestro país. El hermano
Ever Palomino, por supuesto, colombiano, que estuvo trabajando en nuestro país por mucho tiempo y prácticamente está siempre por acá. Ama nuestro país. Nosotros también te amamos. Y como muestra de eso, anoche preferimos escuchar tu conferencia antes de ir a la presentación de la colombiana Shakira. Chayanne era. Me traicionó la mente, hermanos. Bueno, muchas gracias, Karen. Escuchamos tantas cosas lindas de vos en estas noches también. Y fue una grata sorpresa, muy grata sorpresa tenerte aquí con nosotros. Y queridos hermanos, no sé si les pedimos que revisen los regalos, ¿verdad? Sí, pueden hacerlo. No es ninguna bomba eso. Ahí está, al revés. Eso. Sí. Siempre hay sorpresas, hermanos. No, por favor. No. Sí. Sí. Mira. Sí. Ya tengo la colombiana y la paraguaya. Sí. Sí. Es casi igual, ¿eh? Eso significa que esta noche nos vas a visitar con ese. Está muy bien. Muchas gracias. Y oramos por el doctor Palomino, su esposa y su hermosa familia. El Señor siga usándoles grandemente aquí en nuestro país. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra que nos habla. Nos habla de muchas formas. Y en estos días también, en especial en el día de hoy, nos has hablado a través de tu siervo, el hermano Palomino. Que tú le bendigas. Bendice a su esposa, bendice a sus hijos, nietos, y todos ellos puedan servirte a ti, Señor. Te oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Un gusto seguir. En esta mañana entonces, hermanos, les pedimos que nos acompañen una vez más, que se pongan de pie. Vamos a cantar entonces para despedirnos. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón que te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la prueba de mi amor por ti. Con humildad y sencillez a ti, Señor, me acercaré. Es por tu amor que soy feliz, para decir con todo mi corazón que te amo a ti. No hay más que decir. Mi vida es la
la prueba de mi amor, que te amo a ti. No hay más que decir, mi vida es la prueba de mi amor.